El día de hoy estamos con 3 economistas reconocidos, donde cada uno nos dará su opinión sobre qué se debe hacer en estos tiempos de contingencia. ¿Quién quisiera empezar? Yo. Yo creo que nos debemos enfocar en la política fiscal en esta contingencia, ¿Y por qué consideras esto? porque es sumamente importante. Es necesario implementar políticas contracíclicas de corto plazo, que auxilien a la población en necesidad, preserven los empleos y apoyen a las estructuras productivas del país. Pues yo pienso que debemos enfocarnos en la política monetaria, debido a que mediante esta se puede dar liquidez al sistema financiero, asegurar la distribución de efectivo, otorgar facilidades de créditos a familias y empresas y controlar la cantidad de dinero que circula en la economía, para evitar que las condiciones financieras se vuelvan aún peores. ¿Estas medidas ya han sido aplicadas durante esta contingencia? Sí, las primeras medidas adoptadas por los países fueron de índole monetario, con la idea de que suficiente liquidez sería la medida ideal para paliar una crisis que estaba identificada como choque de oferta. Por ejemplo, el Banco de Inglaterra anunció una serie de medidas destinadas a apoyar a las empresas, entre las que destaca una facilidad de préstamos. ¿Y en México, quiénes son los encargados de crear estas medidas? La Junta del Banco Central es la encargada de crear medidas para controlar la economía. Por ejemplo, en México, el último anuncio de política económica habló sobre la reducción de la tasa de interés al 6%. ¿Y eso en qué nos ayudaría? Al reducir las tasas de interés, se incentiva el consumo y se logra reactivar la economía, lo cual es algo fundamental para poder disminuir los daños económicos causados por la contingencia. No solo eso, sino que además la diferencia entre la tasa de interés del 6% en México y la de Estados Unidos cercana al 0% atrae más inversión a México, lo cual es de gran ayuda para la recuperación económica del país. Yo difiero con que la política monetaria sea la solución y considero que solo las acciones de la política fiscal pueden resolver esta situación. ¿Y qué acciones serían esas? Incrementar el presupuesto para la Secretaría de Salud. La respuesta primordial ante la crisis del COVID-19 debería ser enfocarse en atender la salud pública. Para enfrentar este contexto, es necesario contar con recursos presupuestarios disponibles que eviten barreras financieras para los ciudadanos, desde el acceso hasta el tratamiento, con dos propósitos inmediatos: garantizar el acceso al diagnóstico y tratamiento para todos, e impulsar y optimizar la capacidad del sistema de salud. Pero ¿cómo funciona este cambio en el presupuesto? Bueno, pues como todos sabemos, el ciclo presupuestario está dividido en 7 etapas. La primera es la planeación, que busca concretar la visión del desarrollo social, económico y político del Estado. Se crea para que la asignación de recursos no se desvíen de las metas. Después sigue la programación, que es donde se definen los programas presupuestarios que tengan de cargo dependencias y entidades. Una vez hecho esto, se hace la presupuestación, donde se calculan los ingresos estimados de los recursos para financiar el gasto público. Después se hace el ejercicio y control, que se refiere a lograr resultados planeados y gastar eficientemente. La quinta etapa es la de seguimiento, que tiene como finalidad generar la información necesaria para el próximo ejercicio fiscal. La sexta etapa es la de evaluación, cuyo propósito es determinar si la asignación de recursos fue pertinente y se lograron los resultados esperados. Y por último está la rendición de cuentas, que tiene dos elementos. El primero es dar cuenta de los resultados del ejercicio de los recursos públicos, y el segundo es corregir deficiencias, aplicar sanciones y después la ejecución de los recursos. Pero si el presupuesto ya está definido desde el principio del año, ¿cómo se obtiene el dinero para la contingencia? La política fiscal tiene dos tipos de acciones que se puede implementar: las discrecionales, que son aquellas que son iniciadas por una ley del Congreso, y las automáticas, que son las desencadenadas por el estado de la economía. El dinero se conseguiría a partir de acciones automáticas, ya que no se tenía prevista esta contingencia, pero es de vital importancia que se haga espacio para este presupuesto. Yo quisiera comentar que entiendo los puntos de ambas posturas, pero yo por mi parte considero que es necesario que tanto la política monetaria como la fiscal trabajen unidas. Y a continuación les explicaré el por qué. La demanda agregada tendrá una contracción considerable y la política fiscal debe complementar las herramientas con política pública. Inclusive, en algunos países se han propuesto medidas fiscales que rebasan el 10% de su PIB anual. ¿Cómo afecta a México que las políticas monetaria y fiscal trabajen separadas? Afecta que México enfrenta esta crisis con un espacio fiscal limitado y con una prima elevada de riesgo para su deuda, que es injustificada dado los fundamentos fiscales y la rígida predilección por el equilibrio presupuestal que ha caracterizado a la administración actual.
Este nivel elevado de tasa podría hacer insostenible un incremento del déficit, especialmente si la situación de paro se prolonga. Afortunadamente, dentro del conjunto de políticas de los bancos centrales, existen otras alternativas. Una de ellas es la monetización del déficit, esto es, transferencias directas del Banco Central al gobierno, para financiar el gasto extraordinario para enfrentar esta crisis. Pero, ¿qué pasaría si ambas políticas trabajaran en conjunto? Primero que nada, quiero recalcar que el papel de las políticas fiscal y monetaria, sobre todo el desempeño económico de cualquier país y por ende sobre los resultados que ejercen en la sociedad en su conjunto, es de gran relevancia. Sin embargo, muy poco se habla sobre la importancia de la coordinación de ambas políticas como elemento fundamental para la obtención de una mayor fortaleza económica, ya que a través de esta vía es como los resultados sobre la política económica se potencializan a través de mayores oportunidades de crecimiento y desarrollo sostenido en el largo plazo para la población. La conducción de una política monetaria requiere también de la aplicación responsable de la política fiscal. Por ello, la coordinación de ambas políticas, así como una posición sólida de las finanzas públicas, son condiciones necesarias para garantizar el crecimiento económico de cualquier país. Lo anterior, debido a que con la estabilidad de la política económica, las familias pueden consolidar su patrimonio e incrementar su poder adquisitivo, ya que se tienen precios estables que contribuyen a la recuperación del salario real y se establece un entorno de certidumbre y planeación de largo plazo, estimulando la inversión, ahorro y consumo. Muchas gracias a todos los participantes del día de hoy. Sus opiniones han enriquecido mucho este foro de discusión. Muchas gracias.